Bienvenidos de nuevo a un programa de Naturopathic TV. Me llamo Luis Bernadás y soy naturópata especializado en medicina ortomolecular. Durante el programa de hoy vamos a hablar sobre las bacterias. Son los microorganismos más abundantes del planeta. Como he mencionado, son los microorganismos más abundantes del planeta. Por ello nos ocupa conocerlos, ya que su cantidad que se conoce o se calcula que tenemos en nuestro planeta son 5 multiplicado por 10 a la 30ª potencia. Eso es un 5 multiplicado por una cantidad enorme de ceros. Se calcula que si pusiéramos todas las bacterias que existen una detrás de otra, podríamos viajar de un extremo al otro de la Vía Láctea. Estos microorganismos pueden vivir en lugares extremadamente difíciles de obtener vida. Por ejemplo, en aguas ácidas, en manantiales muy calientes, fuera de la atmósfera, en la profundidad de los mares o de las aguas muy profundas, en la profundidad de la tierra, etc., en lugares donde ningún otro ser vivo podría vivir. Podríamos o deberíamos de diferenciar entre bacterias que nos favorecen en la vida y también bacterias que nos enferman y nos hacen la vida con problemas. Por lo tanto, vamos a hablar de los dos tipos. En primer lugar, los necesitamos porque gracias a las bacterias el ciclo de la vida desaparece todo lo que es nocivo. Las bacterias se encargan de que se reciclen. Haya en la naturaleza un reciclado. Por ejemplo, ahora se me ocurre un ejemplo rápido, y es que si dejamos la piel de un plátano en el suelo, en el bosque, a las 6 semanas aproximadamente, cuando volvamos, ya no encontraremos la piel de banana porque ha sido absorbida por las bacterias y ha sido absorbida por el terreno. Esto, en el caso que hemos hablado, beneficioso para nosotros. Pero vamos a hablar también de qué nos está haciendo o qué daño nos puede llegar a hacer en nuestro cuerpo. Antes de nada, mencionaré que el 90% de las bacterias que se han llegado a conocer todavía no han sido descritas y no se sabe su funcionalidad. Y también diré que en nuestro cuerpo, en el cuerpo humano, están repartidas en 2 lugares donde hay más cantidad de bacterias. Podríamos mencionar 2 partes importantes. Una, en la piel, nos protege de invasores para que no entren o hagan de barrera protectora, y en el tracto digestivo. En el tracto digestivo, todo lo que son las mucosas, desde la boca hasta el recto, nos están protegiendo como barrera para que lo que comamos, lo que entre en nuestro organismo, no pase de esa barrera protectora de las bacterias a el interior de nuestro organismo. También diré a favor de las bacterias que estas tienen dos tipos. Unas son beneficiosas, como mencionaremos, y unas son patógenas. Las beneficiosas y las patógenas, de ellas vamos a hablar a continuación. Antes de nada, mencionar que nosotros somos portadores de bacterias. No las bacterias están llevando nuestro cuerpo, sino nuestro cuerpo es el portador de las bacterias, debido a que nuestro número total de células es 10 veces inferior al número total de bacterias de nuestro cuerpo. Hablemos ahora de lo que nos puede perjudicar a nosotros las bacterias. Podríamos decir que pueden ser para nosotros bacterias, si son patógenas, bacterias infecciosas, o también bacterias mortales. En este caso, si son bacterias infecciosas o mortales, podríamos, en estos grandes grupos, podríamos decir que las infecciosas podrían ser
Por ejemplo, el cólera, la difteria, la escarlatina, la lepra, el tifus, la sífilis. Estas son bacterias que nos pueden infectar, y las mortales podrían ser, por ejemplo, la tuberculosis. Son 2 millones de personas al año mueren por culpa de la tuberculosis, que es el resultado de una bacteria mortal. La ciencia ha descubierto, ha inventado o tiene a su mano lo que se conoce como los antibióticos. Los antibióticos pueden ser para nosotros beneficiosos si los tomamos con precaución, porque lo que va a hacer es matar o un tipo concreto de bacteria, si es bacteria patógena, o si no existe un antibiótico directamente para un tipo de bacteria, entonces se recomienda tomar un antibiótico de amplio espectro, lo cual quiere decir que lo que va a destruir es todas las bacterias que encuentre en su camino. Vamos a suponer bombardear una ciudad donde hay personas malas y personas buenas, familias que viven en sus hogares. Por lo tanto, vamos sí a destruir a los malos de entre la ciudad, pero también nos llevaremos por delante a una gran cantidad de ciudadanos que no tienen ninguna culpa. En este caso, los antibióticos están haciendo algo parecido si tomamos antibióticos de amplio espectro, y lo que hace es destruir la gran cantidad de bacterias que tenemos. Menos mal, no las va a destruir todas, porque como he mencionado antes, son 10 veces más en potencia la cantidad de bacterias que de células. Aún así, nos causa un daño terrible. Y no solamente en este caso de destrucción, sino que además lo que va a provocar en nuestras bacterias es una resistencia, en el caso de sobrevivir a ese ataque directo de la bacteria, del antibiótico, perdón, va a ocasionar una resistencia tal al antibiótico que en otra ocasión, cuando el antibiótico vuelva a aparecer en escena, la bacteria no va a ser destruida por el antibiótico debido a que ya ha provocado su resistencia. Para diferenciar las bacterias también dentro de lo que son bacterias beneficiosas y patógenas, deberíamos de conocer que existen dos tipos de bacterias. Y Hans Christian Gram, en 1884, él descubrió que existían dos tipos de bacterias. Una con doble capa de protección y otra bacteria con una simple capa de protección. A estos tipos de bacterias las llamó gram positivo y gram negativo. El gram positivo es la que tiene dos protecciones, dos capas o dos pieles de protección, y las gram negativo son las que solo tiene una y muy finita. ¿Cuál sería la gram positivo o la de doble capa? Pues serían los firmicutes, que existen con mucha gran cantidad en la piel. ¿Y cuál sería un ejemplo de los gram negativos? Pues podrían ser todas las demás bacterias que están en nuestro interior de nuestro organismo, en el tracto intestinal. Las primeras, las que ya he mencionado, se reproducen entre 20 y 30 minutos, se dividen entre ellas cada 20-30 minutos, mientras que las gram negativas se dividen entre ellas cada 15 o 20 minutos. Por lo tanto, estas, en tan solo 16 horas, una bacteria puede ascender a multiplicarse a 5.000 millones de bacterias, porque entre ellas se dividen exponencialmente y, como he mencionado, en 16 horas tenemos una gran población de bacterias. Estas gram negativas también se las puede conocer como bacteroidetes. Y ahora vamos a hacer un ejemplo de qué puede provocar a un ser humano poblado en su interior, en su tracto digestivo, por gran cantidad de bacteroidetes. Y pongamos un ejemplo. Un niño
humano que nace por mediación de cesárea, por lo tanto no pasa a través del túnel del nacimiento, donde está preparado para que el niño, cuando pase por el túnel del nacimiento, las bacteroidetes que están ahí preparadas no las absorbe el niño porque no pasa por allí, sino que sale por el vientre de la madre mediante una operación quirúrgica. Ahora bien, ¿cómo se hace una población de bacterias de ese niño que no ha nacido por el túnel de nacimiento normal, sino que ha salido por el vientre? Pues lo normal es que el niño pase a tocar el pecho de la madre o la piel de la madre, donde está poblado intensamente por firmicutes, que son gram positivo de doble capa, que tiene una función, protección dentro en la superficie de la piel, pero no tiene una función como tal, está preparado para su trabajo en el interior tracto digestivo. Por lo tanto, ¿de qué se formará el intestino de esa criatura, de ese recién nacido? De gram positivo, de firmicutes, lo cual ese niño ya empieza su vida con un grave problema. Ahora bien, a toda este conjunto de bacterias se la denomina también microbiota, o si estamos hablando del interior de nuestro tracto intestinal, flora intestinal. Y podríamos hablar extensamente y nos haríamos muy pesados si habláramos de todas las bacterias y todas las partes de nuestro cuerpo. Pero las que más nos interesan para nuestra protección es la bacteria que está representando o está defendiendo la barrera intestinal o el tracto intestinal. Por eso voy a hablar una pincelada rápido de lo que es para nosotros esa microbiota. Existe en nuestro intestino 100 billones de microorganismos y entre ellos están entre 150 y 170 de ellos son los que predominan. Podríamos decir que una tercera parte de los microorganismos que están en nuestros intestinos son los que comúnmente tenemos todos, pero las otras 2/3 partes, cada uno tiene su flora diferente o su composición diferente, a lo cual a los investigadores científicos les ha llegado a la conclusión de que la microflora que está en nuestros intestinos, esas 2/3 partes, forman nuestro carnet de identidad. Podría ser, para decirlo así comúnmente, nuestra huella digital formando parte de nuestro organismo o de nuestro intestino. Ya para terminar, y no extenderme mucho, diré que tiene muchas funciones ese microorganismos o esa microbiota dentro de nuestro tracto intestinal, y entre ellas una de las más importantes es la proliferación o la construcción de vitaminas B y de la vitamina K. Y además hay una gran cantidad de microorganismos que nos defienden y forman una barrera que, como ya he mencionado antes, todas las bombas incendiarias, que serían como productos que han salido fuera del intestino y que lo que van a hacer es daño a nuestras células, tanto de huesos, articulaciones, membrana ósea, todo lo que sea cerebro, por ejemplo, músculos, etc. Y todo esto gracias a que ha podido salir fuera del intestino, ha pasado la barrera del intestino por culpa de algún agujero que se haya abierto, y a eso se le llama intestino demasiado permeable. Ahora seguramente estaréis diciendo cómo puedo mejorar mi microbiota o mi flora intestinal o mis bacterias en el tracto intestinal. Pues fijaros, no voy a entrar en detallar exactamente qué hemos de tomar o alargarme demasiado en este tema, porque eso puede llegar a ser incluso un nuevo programa que haremos más adelante, pero sí os avanzo que lo más importante de todo lo que hemos de tener en cuenta es que hemos de tomar productos que sean grasas vegetales, como por ejemplo el aceite de oliva. Es muy importante para
para nuestro organismo probiótico. Y además lo que hemos de tomar son grasas vegetales, otras, y sobre todo aportaciones de bifidus o de lactobacillus que normalmente no están presentes en bacterias que podamos tener aquí delante de en el cesto de la compra, por decirlo así, sino que son productos ya encapsulados y que laboratorios especializados nos pueden suministrar. Esta es la primera y gran prioridad para que nuestra flora intestinal esté rica, esté sana y nos pueda defender de los patógenos que puedan llegar a nuestro cuerpo mediante la alimentación. Espero que os haya gustado. Nos vemos en el próximo episodio y acordaros, hemos de vivir naturalmente.